académica prevista. Vamos a darle tiempo a todos a que se ubiquen para poder presentarles a la doctora Graciela Tapia. La doctora Tapia es una reconocida abogada y mediadora con una importante trayectoria en la profesión y en la docencia, tanto en nuestro país como en el extranjero. Entre la amplia gama de actividades que ha desplegado, destacamos que es experta en la Unidad de Soporte de Medición de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas. Además, consultora también, de muchísimas instituciones internacionales como el BID, el Banco Mundial y otras. Además, fundadora y consejera honoraria de Fundación Cambio Democrático con sede en Argentina. También, esta es una organización dedicada en el campo del diálogo y, por supuesto, de los conflictos que puedan surgir, ¿no? Hasta el año 2005 fue su directora ejecutiva y comenzó a hacerlo en 1998. Cuenta, además, con diversas publicaciones en la materia, muchas de las cuales han sido referentes en la formación de nuevos medidores. Anecdóticamente, se matriculó en el Colegio de Abogados de Azul en 1985. Le damos la bienvenida y, por supuesto, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Un gran placer volver a Azul después de tanto tiempo, porque realmente me matriculé acá con una anécdota tremenda, porque se nos rompió el auto, llegamos en una ambulancia, no llegábamos a tiempo, y después, como ustedes saben, yo no me dediqué a la abogacía después, me dediqué a la mediación a partir de que la mediación se instaló en Argentina. Como un cuentito de cómo me pareció la mediación y cómo fue el caldo de haberla armado allá en el año 94, 95. Ustedes saben que hubo dos juezas que fueron promotoras, ¿no? Elena Hayton y Larisa Álvarez. Yo trabajaba con Elena Hayton y entonces Elena decía: funcionará esto, no funcionará, porque esto viene de los gringos, qué sé yo. Entonces decíamos, me acuerdo, unas tallercitos, o sea, las audiencias de conciliación que tomaban los jueces, y las audiencias pueden ser un espacio de chequeo, a ver cómo funciona esto. Pero claro, si la toma el juez, ¿qué pasa? Y la gente sabe que si no hace un acuerdo, el juez después decide. Con lo cual, la dinámica es: yo te voy a mostrar que el otro es el que tiene toda la culpa, ¿no es cierto? Entonces, dijimos, vamos a hacer así. Yo estaba tomando unos 3 meses, estaba su secretaria con su licencia por embarazo. Dije, yo voy a tomar las audiencias diciendo que yo me voy, que yo no voy a seguir el expediente, o sea, soy nadie. O sea, probamos y después, si esto no funciona, por supuesto, la jueza seguirá con el caso. Y durante esos 3 meses, todas las conciliaciones que hicimos se resolvieron. Entonces, me acuerdo que esto fue muy potenciador, ¿no? Dijimos, realmente acá algo pasa en la dinámica que nosotros creamos para que la gente se ponga de acuerdo, que no nos está funcionando, tenemos que hacer algún tipo de cambio. Así que eso me acuerdo que fue, y después, hicimos el proyecto piloto, y empezamos a trabajar los primeros mediadores en ese proyecto piloto hasta que finalmente salió la ley. Lo que yo sí quisiera es pedirles disculpas porque ustedes saben que yo hace tiempo que no trabajo como mediadora prejudicial. Yo en el año 98 fundé una organización que es parte de una red internacional que se llama Cambio Democrático, y desde ahí empezamos a trabajar todo lo que son estas herramientas, pero en el campo del diálogo y del conflicto social y del conflicto público. Y veo, digamos, gente muy joven acá, y me parece interesante que vean, digamos, la expansión que tiene este campo. Un poco también lo decía el ministro. Hay enorme cantidad de espacios donde necesitamos transformar la realidad.
El año pasado tuve una posición en Naciones Unidas en la unidad de soporte de mediación en Nueva York y estuve viajando hasta Kirguistán, en frontera tayikistana, trabajando con líderes islámicos religiosos locales, en lo que son, digamos, las luchas tribales, ¿no? Entonces uno realmente empieza a entender cómo funciona, más allá de todas las diferencias que tenemos los seres humanos, cuáles son nuestras conexiones, ¿no? ¿Por dónde viene la violencia? ¿Cómo aparece la violencia? ¿Cómo se transforma la realidad social? Y cuando escuchaba al ministro, y un poco pasando por esto, ¿no? por la expansión que puede tener este campo, yo quisiera transmitirles a ustedes esto, digamos. Esto empezamos de a poquito, empezamos en algún conflicto interpersonal, pero la verdad es que, y termino con otra anécdota, en un programa que hice también con gente de distintos continentes donde trabajábamos diplomacia preventiva y resolución de conflictos, viajábamos gente, más que nada diplomáticos, había solamente 2 mediadores, un irlandés y yo, pero en general eran diplomáticos africanos, asiáticos, y nos llevaban como en tour para entender, digamos, todo lo que era la prevención y la diplomacia, y nos llevaban desde el Pentágono hasta los centros de contención de violencia en las comunidades, ¿no? En distintas ciudades de Estados Unidos. Entonces, cuando estábamos en el Pentágono o en las oficinas de paz, me acuerdo que era muy difícil, era un grupo muy duro, había palestinos, había sirios, había israelíes, entonces se reclamaban tropas de paz en Medio Oriente, y unos discursos, ¿no? De hombres muy intensos, y cuando llegábamos a los pueblitos, donde teníamos estos centros de mediaciones más comunitarias, nos atendían mujeres, y entonces me acuerdo que llegamos y me dijeron, vamos a hacer un ejercicio vivencial, vamos a hacer un ejercicio con emociones. Claro, teníamos un ex gobernador de Nigeria que iba con una maravillosa persona, ¿no? Iba todo vestido con sus cosas. Y cuando le dijeron emociones, dijo, ese no es mi lenguaje. Si a mí me hablan de armas, no entiendo. Si me hablan de emociones, no, yo me voy. Pero era como decir, ¿dónde está la conexión? ¿Cierto? Entre lo que es la emoción que va generando, digamos, cómo el conflicto se va construyendo, hasta, digamos, integralmente, pasando por lo que son los impactos personales, relacionales, culturales y estructurales de la violencia, ¿no? Hasta dónde llegamos, hasta dónde escalamos. Entonces, estudiar esto realmente, cuando uno empieza así, ¿no? Empieza con la mediación, en pequeña escala, y después se va dando cuenta de que hay un paradigma, que subyace a esto, y que es un paradigma que nos transforma, digamos. A mí me llevó, yo trabajé 10 años de abogada, así que me llevó unos cuantos años desaprender un poco lo que era mi dinámica tan aprendida, ¿no? Donde había que confrontar, había que ganar. Bueno, entonces, les propongo un poquito la idea. Tenemos una horita más o menos, creo, ¿no? ¿Una hora? Sí. Todos deben tener hambre, me imagino, pero más de una hora no creo que soportemos. Yo quisiera pasar por algunas herramientas de mediación, si les parece a ustedes, que puede ser interesante hablar de herramientas un poco más concretas, y hacer algún psicodramita acá de una mediación posible y cuáles son nuestras escenas más temidas como mediadores, ¿no? Cuáles son los momentos en los que se nos juega alguna cosa en el rol. Así que acá tengo una banda ya armada de actrices que me van a acompañar, y entonces ahí sí, cuando pongamos un poquito la escena, por ahí les pido que se corran un poco así todos vemos un poco, y les agradezco mucho a las chicas, porque hay que poner el cuerpo para el aprendizaje colectivo, ¿no? Es un acto de enorme generosidad. Me gustaría empezar como un disparador con un videíto. Yo te digo cuando todavía no. El videíto es muy sencillo, pero se podrá apagar la luz porque es muy borroso. Es 1 minuto de video y van a ver 2 equipos jugando al vóley. Van a ver 2 equipos jugando a la pelota,
Unos tienen camisa blanca, otros tienen camisa negra. Puede ser que muchos de ustedes que han estado en algún otro taller lo hayan visto. En ese caso les pido que no, que no hablen hasta que les pida. Pero lo que yo necesito es que ustedes cuenten cuántas veces se pasa la pelota el equipo blanco. Y se tienen que concentrar porque está muy borroso el video. Entonces, cuando empezamos, yo cuento el primer pase para que ustedes lo vean, 1, y ustedes internamente van contando. Y después vamos a ver si nos ponemos de acuerdo.